Muchísimas gracias, bienvenidos a este nuevo encuentro, esta nueva entrevista, a esta nueva oportunidad de charlar con una persona que ya es una amiga de la casa, una amiga de la comunidad, es la señora Lidia Cerantes, una gran trabajadora de todo lo que tiene que ver con la búsqueda del camino del autoconocimiento por un lado, el camino espiritual, pero también es una artesana. Entonces, esta entrevista tiene esa finalidad, de conocer la faceta de Lidia como artesana, pero que me gustaría que vos cuentes qué hacer una breve síntesis, nuevamente, como es nuestro estilo, de quién es Lidia Cervantes, y contarnos también qué es esto de la faceta artesana y cómo empezó. Gracias y bienvenida, Lidia. ¿Cómo estás? Hola Mari, gracias por esta posibilidad. Siempre, ahí, agradeciendo las puertas que abrís para que esto tome forma. Bueno, soy Lidia Cerantes, Liz para todos y para mí, dijo, y esta faceta estuvo siempre conecté, siempre con el arte, sobre todo el arte plástico, como, como forma de expresar, ¿no? De expresar el amor, yo siempre siento, eh, sea con papel, sea con telas, sea con maderas, con cuero, siempre como algo que tome forma en virtud de un movimiento ahí interno. Siempre está ahí entre artista, artesana, ¿no? Es como, bueno, esas dos palabras que para mí van muy de la mano, porque muchas veces son artículos que tienen un fin de uso, pero hay mucha carga emocional puesta en esa creación, ¿no? En ese ir y venir. Y, y en esta etapa del camino, hace unos años a esta parte, lo que ya van, sí, capaz que 6 años, de una manera más permanente, trabajar con el papel. Ahí yo conecto mucho. A mí el papel es como un mundo de posibilidades eh, que me conecta, que es como ahí hilvano la vida, ¿no? Y, y con la creación de cuadernos, de agendas, de midoris, de grimorios, de libros de sombras, de distintos formatos de artículos en papel, que en papel además llevan muchos otros materiales, ¿no? Es como, el papel es como la vasija, siento yo, donde poder ir ahí a escribir la vida. Ujú, Para mí, siempre escribí mucho, siempre dibujé, dibujo que tienen que ver con el sentir mucho más allá de lo estético, ¿no? Esto de poder darle forma a algo que está ahí, enrolado adentro, ujú. o que llega, o que aparece, y bueno, toma cuerpo. Pero bueno, más que nada es eso, el papel a mí me conecta y yo siento que cuando hago un cuaderno, lo que en realidad estoy haciendo es un puente, un lugar seguro para ir a habitar, ya sea para mí o para otro, ¿no? Otra persona que necesite ese espacio donde poder fluir la vida. Así, Claro. con eso tiene que ver. Vos decías que el ser artesana o el estar relacionado con el arte o utilizar, más allá del término utilitario, el arte como un vehículo de compartirse y de expresarse. Esa figura me pareció muy interesante, pero ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo llegaste vos a decir, este es mi medio de expresión y de conexión con esta vasija? Que me encantó la expresión también. Eh, no sé, Ah, pero, buena respuesta. pero desde muy chica, desde siempre escribí, dibujé y hice manualidades que se llamaban en su momento, y Ujú, material, y tuve la bendición de que me apoyaran mucho en ese sentido la familia. Mi mamá me compró mis primeros manuales. En esa época no había internet. En esa época claro. la información llegaba a través de libros y revistas y conectar ahí, ¿no? Con las manos puestas al servicio de la creación, de lo que fuera. Eh, y de muy chica, de adolescente, te diría, exploré mucho con todo lo que es el papel artesanal y reciclado el papel y brindé talleres de esto y conecté ahí. Siempre el papel era como un puente ahí de magia.
sin saber mucho por qué. Y siempre hacía libretas y cuadernos, pero no tenía técnica. No claro. tenía, entonces quedaban flojos, quedaban blanditos, e integraba diversidad de técnicas o de materiales a eso que creaba. Ujú, Eh, a lo largo de la vida seguí siempre conectando ahí y evidentemente está innato en mí, vendrá de otros tiempos, claro. supongo yo, quiero Sí, creer que hay algo ahí en esto. Y con los años, en algún viaje a Buenos Aires, ya viviendo acá en Corrientes, tuve la posibilidad de tomar un primer taller de encuadernación con unos chicos chilenos, me acuerdo, en un lugar en Buenos Aires, y allí fui, así con la curiosidad de un niño, a ujú, ver qué era esto. Y por primera vez entendí la técnica de lo que se llama costura francesa o tradicional, entonces cómo darle cuerpo a, un, a hojas sueltas que se convierten en un cuaderno. claro. Y en mi forma de ver es el papel que se convierte en este puerto seguro, en esta vasija, en este espacio donde podemos fluir. Y a partir de ahí empezar a explorar, ¿no? Otras cosas, otras variedades, otras técnicas, qué cosas me gustan, qué cosas no. El papel es un mundo inmenso y desde la eh, costura de papel más antiguo del mundo, que es la copta, que es con costuras, hilos expuestos y demás, hasta no sé, medieval, que lleva nervios y cuadernos, y llevan pliegos, y cuando son hojas sueltas, cuando para una tesis. Digamos, hay como muchos Un caminitos, mundo. Ujú, sí, para llegar a construir un cuaderno. ujú. Tengo aquí el primer cuaderno que hice en ese taller. Te iba a preguntar cuál fue el primer cuaderno, justamente. Sí, 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 lo estoy buscando aquí. Sí, porque es este, si no me equivoco, que después además lo pinté, pero un cuadernito hecho ya con tela de encuadernación, estamos Qué hablando más bonito. de 12 años. Después, bueno, fue pintado y tuvo una bolsita bordada con trabajo súper simbólico. Claro. Pero ese fue como el primero en el que yo pude hacer que la técnica fluyera hacia lo que yo quería crear. Ujú, Entonces fue magia, porque cuando unís toda esa intención que siempre lo intentás, no sabes ni cómo, con la técnica correcta, toma cuerpo y eso que querés expresar funciona. Y claro. así fue. Así que a partir de ahí, seguir explorando eh, materiales, texturas, formatos. Y después llegó en la pandemia de las cosas positivas que nos trajo Ujú, esta crisis tan grande mundial, es que la gente se abrió a la posibilidad de brindar esas capacitaciones que antes había que hacer 1000 kilómetros y tomar un taller, y entonces era bastante inaccesible, por lo menos para mí, en la vida que yo tenía en esta etapa, pensar en hacer 2000 kilómetros para tomar un taller de 3 horas o de 4. Esta puerta que se abrió con las tecnologías me permitió adquirir como más técnicas y más habilidades que me permitían entonces eso que andaba pulsando, tome cuerpo, con otro tipo de costuras, otros tipos de lomos, otros materiales. Y es eso, y yo voy por la vida que cuando algo me llama la atención, y eso tiene que ver con mi corazón artista, algo me llama la atención, yo lo compro. Lo busco porque sé que en algún momento eso va a ser parte de otra cosa, en este caso de un cuaderno. Entonces por ahí hay piezas que hoy integro a los cuadernos que hace 10 años están esperando ahí en un cajoncito ser parte, pero por algo en su momento llegó. Siempre he vivido los últimos casi 30 años de mi vida en lugares alejados de las grandes urbes. Entonces, si esto llamó mi atención, hay que ir a escuchar ahí esa impresión. claro, Y claro, sí, y ya sabré por qué apareció, claro. Sí, ¿no? sí. Como dejándome esa permeabilidad también. Ujú, Y, y bueno, y en este sentido lo que hago son cuadernos que para mi forma de ver y para las personas con las que son mis clientes y eligen mi arte, acompañan sus caminos, ¿no? Yo siempre digo, un cuaderno
puede ser un cuaderno comprado en la librería, en el súper, y es eso, es donde ir a escribir la vida. Pero a veces necesitamos esos otros cuadernos que tienen que ver más con una conexión más íntima, más sentida, donde poder ir a volcar ahí nuestro propio camino interno, nuestra emocionalidad, nuestras comprensiones, ¿no? Entonces hay como esos otros cuadernos, digo yo, que tienen como otro sentido. Y en ese abanico pongo de todo al servicio porque nada, porque el papel me conecta en cualquiera de todas sus formas. Entonces están los cuadernos, yo siento que un cuaderno tiene que tomar forma y lo hago en ese sentido, y puede ser con tela, puede ser con cuero, puede tener maderas, puede tener una piedra, em, puede ser una costura simple porque lo necesito para cuando viajo, para tomar apuntes, o puede ser algo, un lomo curvo con mucho detalle. Hay distintos tipos de papel que integran el cuerpo del cuaderno. Entonces, en virtud de para qué va a ser usado, quién lo va a habitar, es que le damos forma a ese cuaderno o a esa agenda, ¿no? Con un poco ahí es. ¿Se escucha que está ladrando? Para nada. Bien. Entonces, siguiente pregunta. Mira, muchos de esos cuadernos que vas produciendo son pedidos, digamos, viene alguien con una demanda específica. ¿Cómo es el proceso de conexión en vos? Al momento de escribir, repetir, y lo que a vos te surge. Ese proceso es como también un puentecito, digo yo, lo que, lo que solemos hacer. Hay algunos cuadernos especiales, que yo les llamo especiales. Yo tengo como varias líneas. La línea básica o que los que hay en stock. Los especiales, que son algunos que suelo hacer para tener en stock y la gente los ve y los puede adquirir, o los ve y me los pide, entonces los replico, ¿sí? Que son elaborados con más detalle y con una intención. Después están esos otros, como vos decís, Mari, que son los que yo llamo cuadernos de autor. Los cuadernos de autor lo que tienen es que son únicos, no va a haber otro igual, es único y especial y creado en ese puente que se genera entre lo que esa persona está queriendo, o está sintiendo, está transitando, y lo que yo puedo gestar en virtud de esta necesidad, ¿no? Entonces, esos son, para mí, es como los honro muchísimo, los agradezco muchísimo, porque hacemos un proceso de conexión muy profundo que a veces tarda un mes, 2 meses, a veces aparece enseguida y se puede crear en 10 días, pero son procesos. Yo digo, eso es, el proceso del cuaderno empieza en ese primer contacto en el que me dicen, ya estoy queriendo un cuaderno especial para esto, y ahí generamos, ¿no? Un ida y vuelta. Eh, Habitualmente hacemos una videollamada primera, donde yo trato de comprender hacia dónde va ese cuaderno. Eh, a veces es para la misma persona y a veces es para otra persona que quiere que ese cuaderno lleve una determinada impronta, que tiene que ver con lo que esa otra persona está transitando o vivenciando y necesita conectar. Y bueno, y ahí vamos. En esa charla primera, un encuentro que dura más o menos media hora, como que empezamos a sentir qué cosas le parecen que debieran integrar en este formato de cuaderno, ¿no? Qué cosas quisieran que allí sucedan o invite a qué, a conectar con qué energías, con qué movimientos. Entonces el cuaderno se crea en virtud de esta comunicación. Y ahí dejamos un tiempito que eso decante, que la otra persona, el cliente o la clienta, muchas veces son mujeres, también integre esta charla y este primer encuentro, y si le aparece información o algo que se despertó o algo que sintió, me lo hace saber y lo seguimos integrando, hasta que en algún momento ese cuaderno toma su propio rumbo, digo yo, y aparece, ¿no? Aparece, es como, bueno, con toda esa información que fue semilla, eso se va integrando y aparece ese brote con esa intención por ese cuaderno. Y ese cuaderno empieza a tomar forma hasta que eh, tomó cuerpo, digo yo. Primero es como una imagen que va apareciendo, como puedo integrar todos estos sentires,
y el cuaderno toma cuerpo. Entonces, a partir de ahí, o se hace visible, ¿no? Se revela. Y a partir de ahí lo construyo mi interior en virtud de esto, construyo eh, las tapas, a veces tienen accesorios, esos mismos cuadernos específicos, a veces tienen que ver con un símbolo que la persona puede expresar, a veces con dónde conecta esa persona, ¿no? Y a partir de eso, juntamos un poquito yo, integro todas estas cositas y el cuaderno toma cuerpo. También esto de los materiales, yo trabajo con materiales orgánicos todo el tiempo. Cuando pongo cuero es cuero, no trabajo con ecocuero. Para mí es como, bueno, si la persona conecta con las cuestiones orgánicas, está bien, a veces tiene una piedra, a veces tiene una asta de ciervo, a veces tiene un metal, ¿no? Como integrando un bordado. Hay cuadernos que, por ejemplo, han sido completamente bordados, toda su tapa, ¿no? Es como, bueno, eh, no hay una norma ahí, tiene que ver con esto de dónde conecta esa persona que lo va a habitar, ya sea que me lo pida o lo pida para otra persona, y qué energía va a fluir ahí, con eso tiene que ver. Y a partir de ese momento, el cuaderno toma cuerpo y lo envío a la persona. Hay un proceso de gestación, me venía esta imagen, ¿no? Es como un Sí, proceso de gestación. es un proceso, no es sale con papas fritas. Sale con Claro, papas fritas, hay un anillado, que igual también en un anillado, eso me sorprendió mucho este año y honro mucho, hay una clienta muy querida de Paraná, que al ser zurda necesitaba que su cuaderno especial fuera anillado. Y yo decía, un anillado para un libro de sombras, un anillado, que a mí me parecía como algo como de cotidiano, ¿no? claro, Y entonces fue todo un desafío. Y sinceramente algo ahí es eso, ¿no? Es eso de, nada, ese cuaderno iba a ser habitado para esa magia, para su propio proceso interno, y tomó una fuerza y una forma tal cual o igual como si hubiera sido un cuaderno cosido, ¿no? Igual pudimos integrar esas energías, igual pudimos integrar esas, esas herramientas, esas conexiones, esas profundidades, como si hubiera sido un cuaderno cosido. Eso fue un descubrir muy grande para mí, se lo agradezco mucho a Jess, que abrió esa puerta y trajo esa nueva posibilidad. Pero un cuaderno de autor es eso, no va a haber otro igual. claro. No, es como, porque además no somos los mismos, ¿no? Así Muy sea la cierto. misma clienta Ujú, la que me vuelve a pedir uno nuevo porque ya lo llenó, porque ya escribió su propio proceso y necesita uno nuevo, no está en el mismo lugar de su no, propio camino que 5 o 6 meses después, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, ahí, con eso tiene que ver Mm. mucho. Pensaba en esto también de que de lo que significó para vos el desafío de ir por el anillado y te llevó también seguramente a repensar y a mirar mucho del proceso, pero se me venía esta frase tan bonita de que lo esencial es invisible a los ojos y que la esencia del cuaderno y el sentido que esa Es- clienta le daba era lo fundamental y el proceso que vos exacto, podías hacer. Entonces eso sí. también es muy bonito de rescatar, digamos. Exactamente, y para mí fue un gran aprendizaje, fue un desafío y fue un gran aprendizaje dejarme permitirme eso. Fue Mm, maravilloso. Yo honro mucho ese movimiento y se lo he hecho ya ver, se lo agradezco mucho. Y ese cuaderno, más allá de ser un anillado, y ahora lo puedo hacer porque ujú, me atravesó, sale con la misma impronta que los claro que cuadernos sí, de autor, que llevan todo ese plus energético, emocional y de alma, justamente por cómo van a ser habitados luego, ¿no? Em, Recuerdo el primero que hice con esta esencia. Había otros que también fueron pensados para las personas afectuosamente, pero el primero que yo logré nombrar como cuaderno de autor y comprender la dimensión que esto implicaba en mi arte y en mi puesta al servicio, eh, fue un cuaderno que envié a Chile a una maestra muy amada que se llama Mayra Fariña, ella es la creadora del oráculo de la energía femenina, ujú, y ella fue un portal muy importante en mi vida, ¿no? A través de ella yo llegué a mi camino espiritual, claramente ella
sin saberlo, ¿no? Porque Claro, luego sí, con sí, los sí, años lo hemos compartido y se lo he hecho saber, pero ella para mí fue alguien que abrió un mundo nuevo y ese fue el primero que hice de autor. Tenía unas tapas de madera de cedro y unos apliques metálicos, cuero, sí, sí, hecho con mucha entrega. Ese fue en 2019. Hubo otros que fueron personalizados, digo yo, que no es lo mismo que un libro de autor. Un libro personalizado es un libro que alguien quiere con determinadas características para esta persona. Y yo hago lo que esa persona me pidió, claro, ya sea para sí misma o para otro, pero hago lo que esa persona me pidió. claro, Los libros de autor es un camino diferente, con un proceso diferente, que tiene que ver con lo que se va leyendo entre líneas o está en el aire, pero no hasta que se revela. Es claro, como otra cosa. No es personalizo un cuaderno a tu gusto, sino se gesta un cuaderno desde una semilla, desde ese encuentro, en un proceso. Y le damos el tiempo de gestación que amerita. A veces es, ya digo, puede pasar que apareció y en 15 días está, y a veces son meses. Acabo de entregar uno en Corrientes que fue de antes del invierno el pedido y recién ahora pudo ver la luz, ¿no? Como en primavera, tenía que ver con una cuestión energética también, para quién iba a ser entregado, que es una adolescente, que es la etapa de la doncella. Bueno, no, no todo es. O sea, esos procesos tienen sus propios ritmos y yo agradezco poder comprenderlos también, ¿no? Para no... otra conexión, como otro relacionamiento con ese proceso desde otro lugar. Entonces también implica un tiempo, porque no es automático. Tal Ay, cual. bueno, yo necesito un cuaderno para tal cosa, quiero que tenga tal cosa, y ya está. Hay un Eso es proceso de otra magia. cosa. Claro, sí, Y no, está perfecto también, ¿eh? Y puede ser habitado maravillosamente bien así. por supuesto, Ambas son válidas. por supuesto, Sí, por supuesto. Porque tienen un sentido para acá, para la persona, tanto para la persona que lo pide como para vos. Y vos decías hoy en algún momento que una de las bendiciones de la pandemia fue justamente que las tecnologías nos acercaran mucho más y poder acceder a formaciones, a información que por ahí nos tal parecía cual. un poco lejana. Eso también de alguna manera permitió que tu trabajo, tu aporte artístico fuera un poco más conocido y surgiera la posibilidad de que tus cuadernos llegaran a muchos lugares más. ¿Cómo fue ese proceso para vos también? Porque de a poquito fue llegando hasta Salta, por lo que tengo entendido, y a otros lugares al sur de Argentina. ¿Cómo fue ese caminito para Sí. vos? El caminito para mí fue que lo hicieron las tecnologías, claramente, han jugado un papel muy importante. También animarme a mí de a poco a mostrarme, que ahí en esta nueva vuelta a espiral, digo yo, en esta faceta. em, y sobre todo yo siempre tuve claro cuál era mi público, Mm, para qué son estos cuadros, ¿no? No son apuntes, también pueden ser utilizados para ir a tomar apuntes, pero digo, tenían como otra mirada y otra impronta y otras formas. Y de a poquito ese público fue llegando. Las redes han hecho mucho y también yo he viajado a eventos que han permitido que se conozca esta forma de, de conexión, ¿no? A través de los cuadernos. No sé, Paraná ha sido un gran portal para mí, el Festival de la Diosa en Paraná, que ha hecho visible mucho mi arte, las círculos mujeres, los, los espacios de sanación, de integración en tribu de las mujeres, es un público que elige mucho mi, mi arte, mi camino, la puesta al servicio de estos cuadernos, que son mujeres que escriben mucho la vida, ¿no? Sus movimientos propios. Pero claramente sí, las tecnologías y también los sistemas de envíos, ¿no? Yo, claro, realmente, Salta, Córdoba, ahora tengo listo que se terminó esta madrugada vio la luz, sería la forma de decirlo, se ujú, parió un cuaderno de autor para una inmensa mujer medicina de Santa Fe, que se llama Eva, Evangelina, que tengo que despachar esta semana. Después, bueno, Buenos Aires, Entre Ríos, varios lugares, eh, Patagonia, claramente, tanto San Martín como Bariloche, El Hoyo, ahí hay, esto, ¿no? El correo hoy me permite
también llegar de una manera amorosa a muchas otras personas. Sí. Pero las Ujú. redes claramente es la vidriera donde nos Seguro, podemos es la gran vivir. hacerle, es como que el otro sepa que está esto posible, ¿no? La Exactamente. posibilidad, sí. Que existe esta posibilidad y esta opción. ¿Cómo vas viendo? Ya estamos así llegando al final del calendario gregoriano de este año 2025 y a las puertas de el 2026. ¿Qué nuevos desafíos te estás planteando? Más allá de que está empezando, estimo yo, una etapa interesante también que tiene que ver con las agendas, por lo cual también vas a tener gran demanda. Pero ¿cómo se plantea este proceso que de este año que fue así un poco, un poco lo que me gustaría poner la palabra complicado, pero un poco especial, que implicó mucha entrega en muchos sentidos, en muchos procesos personales y comunitarios también? ¿Cómo vas llegando a este final de año, a este final de ciclo y cómo vas empezando el nuevo año? ¿Con qué propuestas y desafíos? Sí, yo este año vengo con un final de ciclo de mucha gratitud, Mari, mucha, de gratitud y de mucha honra. Este año he tenido la bendición, digo yo, de hacer muchos cuadernos de autor, muchos, digo, comparado con otros años, eh, y ese encuentro desde ese lugar es un lugar que para mí cobra mucho sentido. Y he trabajado con cuadernos personalizados también a lo largo de todo el año, que quizás en años anteriores había algunos impas, ¿no? Entre las agendas y los cuadernos. Y este año ha sido como muy fluido en ese sentido y, y con mucha constancia. Ujú. Y el desafío el año próximo, bueno, ahora se viene temporada de agendas, claramente, a Claro. partir de diciembre empieza como esa etapa, y las agendas también, yo las hago personalizadas, entonces, si bien no es un proceso como libro de autor, ni llevan esos tiempos, hay también ahí un ida y vuelta, y a veces por momentos hay unas semanas de espera, en el sentido de las tapas son personalizadas, los interiores, yo trabajo con que compro los archivos a una diseñadora de La Plata, que me parece, me gusta mucho cómo trabaja. Hace muchos años, desde que empecé con agendas, trabajo con ella y Ivana Jaramillo de complemento de encuadernación. Eh, Siempre uso en los archivos de ella o los impresos de ella. Y justo esta semana estamos hablando para que a ver si antes de fines de noviembre ya podemos tener acá el material. Y, y se viene eso ahora. Es diciembre, enero, febrero, yo ya sé que hasta parte de marzo el fuerte son las agendas, pero lo cierto es que este año en paralelo ha sido mucha constancia de cuadernos especiales, personalizados y varios de autor, ¿no? De hecho, todavía hay algunos que no he llegado ni a publicarlos, porque algunos están como en viaje a ser entregados. Yo siempre eso sería algo mi propio rollo artístico, ¿no? No, trato de no publicar algo antes de que llegue a las manos de la persona que lo va a habitar. Me Sí, sí, parece desde un lugar de amor, entrega y respeto, porque lo que quiero que suceda primero es que se impregne la energía de la persona que lo va a claro habitar. que sí. Claro que sí. Hay invitaciones a activarlos y demás. Eh, Algo muy hermoso que pasó también, ya hace como 2 años, es que de la mano de Yasmine Obaid, de ser Ujú. ritualera, los, los cuadernos que van a ser activados como libros de sombra, para quien no conoce, un libro de sombras es un lugar donde las mujeres escribimos la vida y se llama libro de sombras, porque antiguamente era la forma de poner en un lugar seguro esos libros donde volcábamos emociones, sentires, recetas de medicinas, ¿no? Donde las brujas, por decirlo, ¿Mm? brujas bien, las mujeres Claro, sí, sí, medicinas, sí, sí. no la que nos contaron los cuentos, Ujú. volcaban su sabiduría. Y se llamaban libros de sombras porque se guardaban a la sombra de las Claro. malas miradas. Con eso tiene que ver. También se los conoce como grimorios. Ujú. Eh, entonces, algo muy hermoso que fue un regalo que honro y bendigo mucho de Yasmine Obaid, de Soy Ritualera, una inmensa maestra de la espiritualidad femenina, mi maestra también. Es que ella canalizó
una ceremonia de consagración para hacer de un libro, de un cuaderno, un libro de sombras y convertirlo en ese espacio protegido y seguro. Y entonces ella me obsequió para que las mujeres que reciban con esta intención un cuaderno puedan hacer ese movimiento, ¿no? Hacer ese ritual para que este libro pase a ser su lugar seguro, su lugar sagrado y protegido. Ujú. Y es algo que yo agradezco infinitamente poder entramarnos y potenciar, poner al servicio del bien mayor, me parece de una expansión maravillosa, así que agradecida con eso. Bueno, estos cuadernos de autor también muchas veces salen con esta entrega, eh, que es como, bueno, seguimos sembrando Claro, amor, ¿no? claro que sí, Ahí, claro. desde ahí. Así que bueno, y el año que viene lo que se viene son agendas, la primer Claro. bimestre, trimestre del año, claramente, y en paralelo cuadernos de autor y cuadernos personalizados. Eso es como, está siempre abierta esa puerta, Ujú. ¿no? Eh, y lo que intento hacer permanentemente es tener algo de stock, porque muchas veces lo que pasa es que quieren algo para un regalo, y entonces decir, bueno, ¿no? Claro, tener preparado. Ujú. Tener preparado para que alguien pueda elegir hacer un regalo sentido y que tenga Claro, su impronta, ¿no? Entonces, cuando es así, lo que hacemos es personalizar algo de lo que ya está en stock con unas dedicatorias, unas tarjetas, un bolsillo, algo que se pueda hacer de una manera ágil, pero que no deje de tener la impronta de lo pensé para vos, ¿no? claro. Es de Sí, esa sí. persona que elige entre cualquier regalo que le pueda hacer, algo que cobre sentido y acompañe su camino, Ujú, ¿no? ujú. Qué belleza, qué belleza. Aquellas personas que están viendo y escuchando la entrevista y quieran contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden seguir en el Instagram. En Instagram van a encontrar, mi Instagram es Instantes para el Alma, Li. Instantes para el Alma es el nombre de este proyecto. Eso llegó el 11 del 11, iba en la combi, y rumbo a Corrientes y apareció ese nombre y ahí. Yo creo que es estos objetos, no solo los cuadernos, sino otras cosas que en algunos momentos aparecen y creo, es como ese instante de conexión con nuestra alma, ¿no? Es poder en ese momento poner la presencia plena entre nosotros y nuestro sentir. Y ahí es ese instante para el alma. A veces un encuentro con un otro, a veces un encuentro con una misma. Ujú, De ahí viene este nombre. Y ese es mi Instagram, Instantes para el Alma Li. En Facebook me encuentran como Lidia Cerantes. ujú. Tengo la página, pero lo cierto es que me conocen mucho más como mi nombre, por mi nombre, y entonces termino volcando todo el mismo que en Instagram en ese Face. Y me pueden claramente escribir por teléfono, hablar lo que necesitan. Siempre con, sabiendo que el mundo de posibilidades está en generar lo que tenga sentido habitar, ¿no? Ahí, Tal cual, tal cual. es ese proceso. Qué Sí, belleza, qué belleza. Me sí. encantó, me encantó, me encantó esta charla. No sé si te quedó algo más en el tintero para compartirte de todo este proceso, este caminito, pero me pareció que hicimos todo un recorrido más que interesante, pero si te quedó algo en el tintero, comparta. No, agradecer mucho, María. A veces se me viene como una idea, ya veré cómo le encuentro la forma, pero hace rato que anda pulsando, que es, hay muchos cuadernos que he hecho, sobre todo de muy joven, muchas veces sin técnica, pero con mucha alma, que no tengo registro. No Oh, tengo registro, a veces ni me acuerdo, porque me pasa eso también con el cuaderno y el papel. Lo creo, toma forma hacia esa persona que lo va a habitar y después claro, porque me vuela, acuerdo, vuela, sale, toma alas propias sí, y es de ese ser que lo habita, claro, ¿no? Entonces, a veces digo, bueno, debería encontrar un algo, algún mecanismo, alguna, para tener registro. sí, ¿no? Como algún juego en esto de las redes para que me manden esas fotos. Ya veremos qué forma le damos. Pero está ahí pulsando fuerte este fin de año eso. Ah, mira, qué interesante. Bueno, por ahí Sí, quien te dice surge una nueva forma de conectarte con quienes tienen sí, tus cuadernos y te cuenten también, porque por ahí es interesante el saber sí, cómo fue su proceso de habitarlos, ¿no? sí, sí, me hace mucho sentido eso, Mary, como decir, bueno.
A ver cómo es, porque hay, sinceramente, hay más allá que esto en 2019, cuando yo me retiro, como guardas, elijo esta forma ahora de caminar la vida, que tiene que ver mucho más en coherencia en esta etapa de mi vida con mi camino espiritual y con el papel. Hay muchos años de cuadernos que han recorrido kilómetros y sinceramente no tengo registro. Bueno, algo surgirá seguramente. Ya estás girando en el aire la moneda, como dice la canción. Que así sea. Que Bueno, vamos, Mari, gracias, gracias, gracias por ayudarme a contar de por qué se favor, trata este proceso que a veces me es difícil poner en palabras. un gusto. Infinitas gracias. A usted. Y seguimos en contacto. Abrazo inmenso. Abrazo. Gracias a vos y a toda la audiencia. No, por favor, gracias, gracias, gracias.